después mandar el mensajito y lo compartimos ahora en la nota. Exactamente. Todos. ¿Vamos? Vamos al living. Vamos. ¿Quién está con nosotros? Matías Pascualetti. Está con nosotros el doctor Sergio Zaraco, que es expresidente y miembro de la Asociación Toxicológica Argentina. José Ángel Soricetti, encargado de una de las granjas Remar Recuperado. Y Esteban López Peña, que hace un año que está en tratamiento, así que los tenemos a todos aquí con nosotros. Bueno, chicos, yo me cruzo por aquí. Venga, Y ahora Pascua. los saludo. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo te va? Chicos. Bienvenidos y gracias. Gracias por estar porque me parece que es un tema sumamente esencial que no hay que seguir hablándolo. Ustedes nos van a decir en un ratito nada más. Y el Doc, que bueno, lo hemos hablado tantas veces, Doc, y que siempre está predispuesto para seguir hablándolo, seguir dándole la atención que esto se merece. Para arrancar, siempre yo decía que una de las últimas veces que hablé con usted me sorprendió que me dijo que había bajado muchísimo la edad en la que los chicos empiezan a consumir. Sí, es una Esto realidad. sigue siendo así. Y sí, porque tienen que existir cambios que puedan hacer una visión distinta del abordaje de esto que hoy nos ocupa como sociedad. Y vemos que cuando hablamos en distintos barrios o con la comunidad, estas edades están bajando a los 12 años, en donde antes nos preocupábamos por la presencia de sustancias consideradas legales o más sociales como el alcohol y el tabaco, pero hoy está ya la presencia de cocaína y marihuana, y que esto deviene en situaciones y que a veces no se tiene en consideración en un impacto grave para la salud, porque producen efectos directos a nivel del sistema cardiopulmonar y que producen también cambios en lo que hace a las capacidades del desarrollo cognitivo intelectual, y que esto también lo tenemos que Claro, porque entender. Estamos hablando de un chico de 12 años, ponele 11, 12, está en 13 años, que está en proceso, proceso, ¿no? Su cerebro todavía aún no está totalmente desarrollado. Y esto tiene implicancias después para lo que es el aprendizaje y después en su conducta, porque modifica parte de esa conducta y que se ve en situaciones de violencia o comportamientos de riesgo, que todo impacta directamente en la salud pública. Aparte, esto no distingue clase social, doctor. No. Esto está en todos lados. Es transversal a todo grupo social, económico, y que ahí es lo que tenemos que entender. Y que a veces se cree, como habían planteado, que droga es igual a adicción, y no es así. Eso es una de las vertientes que puede culminar en una situación que es grave. Pero en ese camino va dejando todas estas consecuencias que estamos hablando. Bueno, Esteban, vos estás transitando también esta recuperación. ¿Hace un año? Un año y medio. Un año y medio. Un año y medio, sí. Que decidiste. Mi pregunta es, ¿fue por, viste, la voluntad? O sea, ¿fue por tu decisión? ¿Por tu propia decisión? ¿O alguien te llevó? ¿Cómo fue para empezar a abordar esta problemática que te estaba sucediendo? En mi caso particular fue una necesidad, ¿no? Fue un cansancio, un agotamiento de la situación repetitiva que te lleva al consumo, de siempre estar corriendo algo que nunca alcanzar. Y decidí hacer algo, fui movido a un impulso de vida, de querer salir de eso. Perdón, si vos podrías, por ejemplo, describir qué fue lo que te hizo volcarte ahí, o buscar esa salida, esa... ¿Qué es lo que me llevó al consumo? ¿Qué te llevó al consumo, sí? Sinceramente, hoy lo pienso y muchos nos vamos a ese lugar por llenar algunos vacíos que tenemos, ¿no? Emocionales, afectivos, presenciales de algún familiar, alguna consecuencia, algo que nos haya marcado. Yo, en mi caso, fue eso, fue completar lo que me faltaba con eso, con darme, hasta yo decía a veces que era algo que yo me merecía un permitido de tanto que he sufrido, de tanto que estoy pasando. Qué loco, mirá, ¿no? Irme con algo a que te ese lastimaba. lugar, claro, irme a ese lugar, yo sentía que era algo que me daba un consuelo. Por ahí te sacaba un poco de la realidad en la que estabas transitando, ¿no? Que a veces también, ahora lo vamos a hablar con el Doc, eso. Y José, que está a cargo de la granja, de una de las granjas de Remar aquí en Colonia Segovia, ¿no? Colonia Segovia. ¿También pasaste por esto, José? Sí. Sí, yo conocí a Remar por el año 98. Yo tengo 54 años y de los 17 a los 27 años tuve problemas de adicción. ¿De los cuántos, perdón? De los 17 años a los 27. Queda clave esa también, Doc, lo vamos a hablar, el tema de los adolescentes. Y quizás cuando vos empezaste, esa era la edad de inicio, y de ahí que ha ido bajando, Claro. ¿no?
Pero en esos años, te estoy hablando de los años 88, 90, todo estaba como más escondido, era todo más, ¿me entendés? No como hoy se ve. Porque está mucho más al alcance la droga. Todo. Y te das cuenta, yo me doy cuenta de la manera que ingresan hoy los chicos. Ya de por sí, digamos que la droga antes era una sustancia que no hacía tanto daño, hoy hace mucho daño. Hoy le meten tantas porquerías. Es que hay de todo. Sí. Y sobre todo cuando la necesidad y la adicción, hablamos con el doc, porque imagino que la droga siempre hace mal. Digo, en lo que sea, mejor calidad, menor calidad, siempre la verdad que es mala la consecuencia que genera. Pero digo, sobre todo aquellas personas que son muy adictas, que rebuscan lo que sea con tal de mantener esa adicción, doc. Lo que pasa es que hay que marcar siempre, yo planteo la diferencia de lo que es la adicción. La adicción es una enfermedad que tiene un componente biopsicosocial, o sea, una cuestión social, psicológica, que un poco lo planteabas, que lleva a buscar una solución mágica en un químico que se lo proporciona en forma engañosa. Es como creer que mi dolor de abdomen, que puede ser una apendicitis, lo soluciono con un analgésico. Y sí, se me va a ir el dolor, pero ese proceso va a seguir avanzando hasta que termine una peritonitis. En un quirófano, sí. Y esto es lo que engaña, y es lo que tenemos que entender. Y que estas sustancias psicoactivas, es decir, aquellas que actúan en el sistema nervioso central, sean legales o ilegales, tienen la característica de que otorgan ese placer inmediato a través de químicos cerebrales como la dopamina, mejoran el estado anímico y ahí está ese engaño que uno queda enganchado, porque lo hace sentir bien. Claro. Ahora, en las áreas cerebrales que actúan, como es la dopamina, hace que se produzcan cambios a nivel cerebral, que lo tenemos nosotros en cuestiones muy primarias e instintivas, que hacen que después sea una necesidad buscar ese placer. Y ahí es cuando ya pasamos a una etapa de que tomo esta sustancia, llamemos como una especie de automedicación para calmar ese displacer, a una necesidad química cerebral de la búsqueda de esa sustancia y voy a hacer lo que tenga que hacer para buscarlo. Y acá un poco como planteabas, etapas que son más vulnerables en la adolescencia, esto que adolecen y que están en la búsqueda permanente de esto afectivo que hoy muchas veces también está ausente. Y ahí nos encontramos con esta combinación tan peligrosa, que encuentra esta solución mágica en algo químico que si hay un componente social, familiar que contienen, hay posibilidades de rápidamente salir de ese pozo. Pero si no... Pero si esto se complejiza o no están dadas las condiciones, se agrava y va teniendo estas etapas que van avanzando. Por eso es importante entender y marcar diferencias, que todas estas sustancias, como decía, no son inocuas, por eso no son medicamentos. Claro. Algunas tuvieron un uso medicinal en su momento y después, atento a los efectos que habían, se dejaron de usar. Las que quedan con uso medicamento, que tampoco son inocuas, pero son bajo receta médica, archivadas, no son de venta libre, o sea, hay un control y un seguimiento en donde un profesional decide cuándo dar ese psicofármaco, hasta cuándo y cómo acompañarlo. Controlado. Las otras van generando este efecto, que en algún momento se consideró que podía ser de utilidad, pero el daño es mucho más nocivo que el potencial beneficio que pueden traer. Y acá estamos experimentando con el uso medicinal del cannabis, donde mucho de lo que está circulando no tiene ningún control. Y estamos viendo efectos y consecuencias en la salud de los usuarios. Y ahora, en épocas de que tanto se habla de salud mental, del consumo problemático, ¿va una cosa de la mano con la otra? Sin duda. Es muy común que es esta automedicación, o sea, cuanto más problemas tenemos en nuestra salud mental o el abordaje de las realidades cotidianas que tenemos, ni hablar como argentinos lo que vamos atravesando, los hace mucho más vulnerables de encontrar esa solución mágica en un químico. En un químico. Y ahí es las consecuencias que empiezan a desencadenarse, que se traducen, dependiendo del tipo de sustancia, en mayor accidentología o mayor violencia, en donde las que estimulan, como la cocaína, predisponen a este gatillo fácil de tener una reacción desmedida, que es lo que vamos viendo cada vez con más frecuencia. Bien. Le pregunta a José, después vamos con Esteban, bueno, también vos en Pascua. El tema de mucha gente, yo tengo por ahí conocidos o que he sentido de casos muy cercanos, ¿no? Que lo primero que te dicen es no sé a quién recurrir.
cuando tengo este problema, tengo mi hijo que consume, tengo un conocido, no sé, en Mendoza, ¿dónde poder ir? Me mandan a otro lugar, te dicen, ¿viste? Porque siempre lo que sale siempre es remar, ¿no? Pero no, pero si sos de Mendoza no puedes quedarte acá en Mendoza, te tienen que mandar a otro lugar. Pero como que siento que no hay otro lugar, y ustedes ahora me van a decir si esto es así o no, donde la gente pueda ir a pedir ayuda. Porque no puede ser un lugar solamente que contenga toda esta problemática. Y lo que es remar, estamos en todo lo que es Argentina. Sí. Estamos en todas las ciudades, por eso nosotros lo manejamos de esa manera, que las problemáticas que están en Mendoza puedan ser derivadas. Tenemos lugares en San Juan, lo que es Neuquén, que es lo que pertenece acá. Después, bueno, está en Rosario, entonces preferimos derivarlo, sacarlo del lugar, del foco, porque si no acá está la granja en Colonia, Segovia, y si vienen mismo de Guaymallén, caminando o con un colectivo, vuelven al mismo lugar. Claro. Entonces cuesta más, y es una manera porque el proceso es normal, ellos van a llegar, van a estar dispuestos a estar, pero va a llegar el día, ¿me entendés? Que va a decir, ¿qué estoy haciendo acá? Claro. Entonces le va a costar. Entonces, de esa manera es como lo es lo que trabaja, cómo lo trabajan ustedes. A mí me parece fantástico ese abordaje. ¿Vos de dónde sos? Yo vengo de Mar del Plata. Mar del Plata. Y viniste acá. Lo más lejos que podía. Está bien, está bien. ¿Tenés familia, hijos? Tengo hijos, no, tengo familia, mis hermanos, mi mamá. Recuperé la relación con mi padre, ya. ¿Qué tema ese también, no? Cómo los vínculos también se ven debilitados frente a esta situación. Quizás avenían. Sí, se habla de que siempre detrás de los casos hay vínculos rotos, que por ahí llevan a todos. Todos los que llegan con nosotros, todos tienen los vínculos rotos. Y gracias a Dios nosotros compartimos, nosotros somos una iglesia, la iglesia nuestra se llama Cuerpo de Cristo. Nuestro pastor acá en Mendoza es Ariel Lázare. Y bueno, de ahí están las granjas. Nosotros acá en Mendoza tenemos 7 hogares. Entonces, donde asistimos a mujeres, también, bueno, tenemos niños y las granjas. Contingencia. En ese caso, de esas casas que vos decís, para tratar a chicos, por ejemplo, mujeres o niños de acá, del lugar, o también que vienen de afuera. Estamos trabajando también con contingencia social. Lo que es contingencia social, la mayoría son todos acá. Son personas que están en situación calle. Muchos no quieren ingresar a hacer un tratamiento, la mayoría tiene problemas de adicciones. Pero bueno, nosotros le brindamos una cama, le brindamos el desayuno, el almuerzo. Y cuando no hay voluntad, que se puede hacer mediante alguna denuncia de un familiar o alguien que haga la denuncia, o no, siempre tiene que ser por voluntad de la persona de ir al lugar. Hemos tenido casos de que padres van a hacer la denuncia por diferentes situaciones que están generando sus hijos en el hogar, y la policía misma dice que no es válida la denuncia, no es válida. Pero tenemos un caso que es muy cercano a nosotros y no les es válido hacer una denuncia. Tiene que venir por voluntad propia. Y ese es el paso que ellos tienen que dar, que es el que más les cuesta. Claro. Tienen que llegar pero muy abajo. Nuestras granjas son gratuitas y los que vienen, ¿me entendés? Porque ya vienen muy golpeados. Sí, y tengo una pregunta, José. Por ejemplo, hay una persona de acá de Mendoza que no sabe cómo hacer para conectar. ¿Puede ir a la granja, por ejemplo, de acá y decir, mira, tengo esta problemática, mi hijo es adicto, y ahí ustedes los orientan cómo poder hacer el procedimiento y cómo poder hacer esto? Tenemos las oficinas. Las oficinas están en Paso de los Andes. 1265, eso es Godoy Cruz. Y después tenemos en Dorrego 361, que es en La Jera, que también eso funciona como oficina. O sea, después tengo los teléfonos que los puedo pasar para... Vamos a pasar los teléfonos. Igualmente, viste que hoy todo con las redes sociales y demás, también está en Instagram. Las direcciones, todo. Porque claro, yo a veces siento que, Doc, no sé si esto es lo que pasa, que a veces es como que la familia entra como en un caos de no saber cómo abordar a la persona, ¿no? No sé si te habrá pasado. Bueno, eso es lo que quería decir, que lo que tiene bueno remar, que los que hacemos remar somos exadictos, que ya sabemos cómo está el que quiere ingresar. Las oficinas de incorporaciones son atendidas por chicos que ya están muy avanzados en el tratamiento, que ya tienen años, que se quedan a dar una mano a los que ingresan. Entonces, tenemos la facilidad de poder conectar con el que viene, de entenderlo, de empatizar, ¿no? De empatizar, de poder guiarlo. Eso es lo que puedo destacar de los ingresos de remar, ¿no? Que si bien la familia a veces está confundida, nosotros como
exadictos sabemos cómo guiar al chico. Es muy difícil, obviamente depende siempre de la voluntad de él. Es un lugar de puertas abiertas. Si bien, como dice José, con denuncias es muy complicado, muchas veces vienen chicos derivados del sistema penitenciario, que hacen un tipo de aprovecho, que hacen un tipo de buen comportamiento en nuestras granjas también. Pero por lo general es voluntario. Depende mucho de las ganas que tenga el chico. Eso le quería preguntar, Doc, porque muchas veces la familia dice, y si no quiere, pero yo digo, ¿cómo puede querer una persona que quizás ha perdido total control sobre sí mismo? ¿Cómo se hace ahí? Por eso hay que ver cada caso en particular. Un poco lo que puedes no pedir la internación, sino pedir cómo ayudar, que a veces ese es el primer problema. A veces cuando vienen, dice, por favor, internelo, ahí está el primer problema. Claro. Sáquemelo de encima. Y eso es un problema de vínculos. Cuando esos vínculos están rotos es muy difícil la reincorporación. Entonces hay que volver a construir esos vínculos y es un abordaje que se tiene que hacer de manera integral. Claro, y ver en qué etapa está la familia, a veces el mismo entorno laboral, las amistades, porque por ahí hay alguien que está en conflicto y a veces la solución es lo van a despedir y eso agrava más la situación porque entran más en situación de displacer, de depresión, y encuentra la solución mágica en la sustancia y esto empeora. Entonces a veces se tiene que armar una red de contención, donde hay distintos actores que participan, pero por eso primero hay que ver en qué etapa está, en qué grado de compromiso existe, donde ahí se evalúa y de acuerdo a la situación se hace este abordaje, que tiene que ser integral, esto no se soluciona de a uno. No voy a remar, ¿qué otros lugares también tengo acá para poder ir a pedir esa ayuda? Está dentro de organismos que dan, por ejemplo, Facenda, y que están dentro de los grupos también religiosos. Facenda depende directamente de la Iglesia Cristiana, del Vaticano, que también tiene granjas en distintas partes del país. No sabía de eso. Y que eso hay distintas alternativas y pueden orientar. O bien en la red de salud de la provincia, donde ahí también pueden dar esta orientación y manejo y se va viendo qué abordaje tiene, si es ambulatorio, si es con internación y cómo se va a ir resolviendo. Pero acá hay cuestiones que son claves y es primero la voluntad de buscar ayuda. Claro. Aquel que no está dispuesto a buscar esa ayuda es muy difícil llegar. ¿Cómo se hace, Doc, cuando una persona lleva como lleva metido mucho ahí, no sé, Esteban, si a vos te pasó, pero estaba como demasiado en esto, viendo como un panorama oscuro, negro, que dicen que no, esto no voy a salir nunca más, yo no puedo, porque tienen justamente el no puedo, que es lo que hay que cambiar, pero ¿cómo se hace? Y yo hablo siempre de lo que veo en mi vida y de lo que veo de los chicos que vamos conociendo durante este tiempo, es la gana de vivir lo único que te puede salvar. Llega un momento en que sos acorralado, digamos, por tus propias decisiones, perdiste tu familia, perdiste el trabajo, te viste en situación calle, te viste delinquiendo, te viste inclusive corriendo peligro por tu vida. Claro. Y llega algo que te dice, tengo que cambiar esto que estoy haciendo, tengo que hacer algo para no morirme. Claro. ¿Y eso, dónde sentiste el clic? En mi casa, en mi habitación, viendo en mi entorno, mi casa, mi alrededor, inclusive... Parece medio tonto, inclusive la mirada de los que tenía al lado, de mis animales, digamos, que era lo que... Mira. Y dije, no, ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? Obviamente ya habían pasado etapas donde mi madre, pobre, sufrió tanto, ¿no? Pero inclusive ni eso a veces es suficiente. ¿Ya estás digo locuras por el consumo? Lo que di, seguramente el doctor me va a dar la razón, muchas veces de tanto consumo vienen alucinaciones o alteración de la percepción de las cosas. No sé si locuras, sí, sombras, cosas, delitos de paranoia, de persecución. No, digo para conseguirlo. Viste que en mi caso, bueno, eso claramente, en mi caso fue eso. Yo perdí trabajo, perdí muchas cosas y yo no era una persona que iba a ir a hacer algún mal o a robar o lo que sea por conseguirlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a terminar en la calle vendiendo mis cosas, vendiendo mi casa, vendiendo mi pertenencia. Claro. Y eso es lo que me asustó. Y muchas veces empiezan a robar las cosas, ¿viste? De la misma casa. Muchos. De que dicen, nos falta esto, nos falta el otro, como familias se empiezan a dar cuenta y a veces se enojan. Yo a veces lo que veo de personas conocidas que tengo, que claro, hay como un enojo frente. ¿Cómo no te vas a dar cuenta que esto que estás haciendo está mal? No. Lo que pasa es que es químico. Claro. Si lo queremos llevar a algo instintivo, porque está mediado por este neurotransmisor que es la dopamina, que está en un nivel muy primario en el reino animal
y que hace y está desarrollado ese mecanismo para la subsistencia humana, la procreación, la alimentación y demás. Ahí es donde se modifica y se estimula en tal grado que lleva a esta necesidad imperiosa de la búsqueda de esa sustancia, porque es la que me da ese bienestar, claro, y que hace muy difícil tomar como algo que es malo, sumado a que te altera la visión de la realidad. Claro. El hecho es, como planteaba a veces, la negación, que a mí no me puede estar pasando, no faltan las cosas, y es negar que podemos tener este problema en alguien en la casa o uno mismo. Y ahí lo que primero que tenemos que hacer es no negar, sino buscar ayuda. Buscar ayuda. Que hay centros a nivel de los sistemas de salud, públicos y privados. ¿Público hay? Distintos organismos. ¿Hay suficiente público, Doc? Están presentes y que están presentes. Lo que hay que hacer es más prevención. Que esa es la clave. O sea, no van a alcanzar cualquier inversión que hagamos en centros de recuperación si no frenamos la compuerta. A mí me parece de producción. Sí, que todavía las escuelas falta mucho. Yo no es a modo de crítica ni nada, pero yo siento que hoy, donde los chicos tienen un acceso muy fácil, donde van muchas personas a la salida de las escuelas a ofrecer esta cosa, yo creo que todavía falta mucha concientización y prevención, esto que usted dice, en los niños, en las escuelas, que vengan desde chiquitos ya con esto de saber qué es lo que te causa. La vas a elegir, perfecto, pero sabiendo qué te pasa. Y el tema es que hay mensajes que confunden, claro, como el tema de consumo problemático. En un niño, ¿qué consumo de sustancias psicoactivas es no problemático? Todo. Sí, todos. Entonces, el chico te dice, mi consumo no es problemático si yo tomo algún fin de semana un fernecito y nunca estuve borracho. Y sí es problemático porque genera un impacto en su maduración cerebral. Absolutamente. Entonces, estos consumos tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre. Sí. Y esto es importante. Es como cuando hablábamos capacidades diferentes, que se corrigió. No, hay una discapacidad, la reconozco y busco una solución. Total. Y acá entender, para que el chico va a tener acceso, y que no es que tienen que ir a lugares por delivery, en la puerta o a veces sus propios compañeros que están también en la venta. ¿Sí? Entonces, darle herramientas suficientes para que genere este concepto de que eso me produce un daño. Total. Cuando alguien está lúcido y consciente y todavía no entró en este enganche químico y psicológico de la sustancia, tiene la posibilidad de discernir, esto es malo. Esto se demostró con el tabaco, que logró descender rotundamente el consumo de tabaco en adolescentes. Ahí vino la industria, creó los vapers y hoy volvió a enganchar el consumo de nicotina en adolescentes. En Estados Unidos, que venía cayendo, hoy sube. ¿Se hace algo? No. ¿Está autorizado el uso de vapers? No. La legislación argentina dice que está prohibida la venta, distribución y comercialización de los vapers. No sabía. Como en todo el mundo. Sí, son resoluciones ya del 2011, hubo una del Ministerio de Salud de la Nación. ¿Qué hacen hay tan otra mal? Que no existe. No, esto no hace mal como un cigarrillo. ¿Hace peor o no? Hace daño directo a nivel pulmonar. No está el humo, pero son glicoles, alcoholes que dañan el pulmón, tienen efectos cancerígenos y, en definitiva, estimula y mantiene la dependencia a la nicotina, que es lo que busca la industria. Total. Entonces, trabajar en el colegio primario pequeño, yo siempre pongo el ejemplo. Ojalá, sí, sí. Lo que es el manejo de preservación del agua. En los chicos se hizo un trabajo muy, muy importante y hoy los chicos, hoy adolescentes, son muy conscientes con el agua. O como el que se hace con el juego, que es otra cuestión también muy presente. Que es otro que tenemos que está penetrando en forma terrible, pero cuando se genera esta conciencia, los más viejos que no eran cuidemos los árboles, y que estaba esa conciencia que un poco se perdió, pero en el uso del cinturón de seguridad, del agua, si yo empiezo desde tercero o cuarto a generar esta conciencia de que eso me genera un daño no solo a mí, sino a mi entorno y la familia, el día que me lo ofrecen, yo te voy a decir, no. O lo voy a pensar primero. O lo voy a pensar. Por lo menos se va a detener. A mí, bueno, perdón, tenemos que pensar, es que este es un tema tan amplio, Doc, tenemos que hablarlo mucho. Pero a mí, yo me acuerdo que mis amigas preguntábamos, ¿qué hace que un niño, o un adolescente, ponele yo en mi caso, que estuve en lugares donde había y no lo elegí? No, porque dije, yo sabía perfectamente que eso me hacía mal. Entonces, esto que dice usted, el tema del diálogo en las familias, el trabajo en las escuelas, yo para mí es como un respeto, así como un, no digo miedo, o sí miedo, la puede ser, de peligro. Pero decir, no, eso no, pero siempre la tuve y nunca accedí a esto porque sabía perfectamente que era no te llamaba la atención pisar, tampoco, entrar y no saber si se podía salir.
No, pero porque tenía esta conciencia que dice el doc, que sabía que eso era muy peligroso si yo decidía acceder a eso. Era muy peligroso, entonces como que nunca, ni mis hermanos, entonces decían, hay algo que se hace o que uno puede transitar para no caer en esto, y bueno, tiene que ver con esto de la conciencia que es la educación. Hay muchos mensajes que van llegando. Aquí dice esta persona que tiene un hijo que desde los 17 años empezó con el consumo, marihuana, después cocaína y ahora es alcohólico, tiene 34 años. Dice que lo acompañó en todos los tratamientos privados, no le dieron resultado a lo largo de todo este tiempo, que no tiene la voluntad de salir. Es muy triste ver apagarse al ser que más a más. Pero dice, yo quisiera saber si en Mendoza hay lugares para contener a madres o familias de adictos para llevar este dolor. Lugares públicos, dice, gracias, buen programa. Nos manda allí de Capital. No sé si hay en Remar hay alguna posibilidad de contención. Ahora lo vamos a saber. Buenas tardes, mi familia quedó destruida a culpa de las adicciones. El adicto terminó en la cárcel por comportamientos agresivos, peligrando la vida de todos. Dejó traumado hasta a los nietos, cansado de ver policías y películas de terror en cada situación. Hola a todos, mi mamá desde los 17 años tuvo adicción a los psicofármacos. Ella ya falleció a los 64. Yo era quien me hacía cargo y nunca encontré un lugar donde nos ayudaran. Las veces que estuve internada en psiquiátricos, tanto públicos como privados, lo único que hacían era medicarla para calmarla, pero cuando salía volvía a caer. La adicción es algo que termina agotando a todo el entorno también. Personalmente creo que no hay un lugar en Mendoza en donde se pueda tratar el problema de raíz. Dice, gracias por tratar este tema. Hola, hermoso tema. Mi hijo es adicto a la cocaína y alcohol. Hace 20 años más o menos. Hizo 2 tratamientos sin resultados. Ya no sé cómo hablarle. Gracias, dice otro de los mensajes. Que más o menos van en la misma tónica. Me imagino que esas historias llegan, ¿no? Permanente. Sí. Todos los días. Se puede, José, ¿no? Todos los días, sí que se puede. Por eso estamos nosotros. Bueno, lo que a veces, lo que se puede, nosotros lo que hacemos es un tratamiento de cambio de hábito. A veces dejar las adicciones es relativamente sencillo, apartados o internados. Pero el cambio de hábito es lo que hace que sea constante y que sea permanente en el tiempo, ¿no? Nosotros en las granjas lo que trabajamos es el cambio de hábitos, desde el levantarse un horario, desde tender tu cama, que es cosas que se pierden en el consumo, de estar en un horario a sentarse a desayunar. Bueno, nosotros somos, como dice, somos una iglesia, compartimos la palabra de Dios temprano, tenemos un horario de trabajo. ¿Cuánto ayuda la palabra de Dios? Porque veo que siempre las personas recuperadas lo citan mucho. En mi caso, en el caso de todos nosotros, es lo que más ayuda. Para mí es todo. Saber que está ahí, ¿no? Sí. Que uno no está solo. Sí. Que tenés esa fuerza divina que te ayuda, que podés. ¿Y por qué hay otras iglesias que no se comprometen con la causa? No lo veo de toda la... ¿Y por qué es difícil? Digo que por ahí no hay otras religiones o otras iglesias que se comprometan con la causa, siendo que es un mensaje tan fuerte y que ayuda. No, pero sí, por ahí no está. Facenda está presente, pero la iglesia evangélica, la iglesia cristiana... Hay distintos es que eso uno lo desconoce, ¿ves? Ese es el tema. Lo que pasa es que algunas no están a veces acá, y lo bien lo que planteabas, también es esta cuestión que habías dicho, ¿por qué si hay un caso de Mendoza termina en el centro de Neuquén? Porque es también sacarlo ese ambiente que bien lo explicabas, porque si vos vas al tratamiento y volvés a tu barrio, volvés al entorno, al problema que te lleva a ese consumo. El hecho de cambiar este hábito y costumbres permite reiniciar, reciclar otra vez en este cambio, pero volver otra vez en el mismo entorno. Por eso tenemos que entender que la problemática de las adicciones es biopsicosocial. Claro. Hay que trabajar desde lo médico en el componente biológico, que es la habituación, deshabituar y los impactos y corregir el daño que ya tiene en su salud. Del otro lado, la esfera psicológica a través de los profesionales para ver y entender que esto que a lo mejor ve tan oscuro no es tan así. Pero lo otro es lo social. Sí. Y ahí es donde se tienen que crear estas redes. Y que es donde a veces, cuando esto está quebrado, intervienen cambiándolos del lugar, que hace que permita este renacimiento. Claro, ese reencuentro con uno mismo, ¿no? Exactamente. Pero en algún momento volvés, en algún momento tiene que darse la vuelta. Vos hace un año, Esteban, que estás con el tratamiento. 1 año y medio. ¿Todavía no estás con el alta? El tratamiento dura 18 meses, yo ya lo he terminado. ¿Y te sentís listo para volver, si te toca volver a Mar del Plata? Sí, claro que sí. Lo que me pasa en mi caso es que quiero quedarme un poco más a dar una mano a los que vienen. Es lo que la transformación es total, es completa. Cuando
creemos en Dios. Cuando interviene, el cambio lo hace completo. Es que, bueno, qué sé yo soy una persona muy creyente, para mí la fe me mueve, ¿no? Me sostiene. Claro. Y en esto que creo que muchas veces pasa que muchas de las personas que terminan las adicciones se sienten esto, ¿no? Solos, vacíos, como que si no hubiese nada, como estuviesen solos. Solamente la persona que atraviesa por esto sabe lo que pasa. Bueno, y eso de que siempre decimos no hay lugar o por ahí no nos interiorizamos en qué es lo que hay para las personas que se puedan recuperar, sabemos que uno de los lugares de referencia es remar, y la forma de ser empático también es ayudando a los chicos, que ustedes están por todos lados. Y muchas veces damos la espalda, no puedo, ahora no te puedo escuchar, por lo menos permitir escucharse, por lo menos permitir esa charla. Mendoza nos ayuda muchísimo. ¿Sí? Los mendocinos son... ¡Ay, qué bueno eso! Si nos quieren, hay mucha gente que ya nos conoce bien. Sí. Y si no fuera por Mendoza no podríamos estar haciendo el trabajo que estamos haciendo. Mirá. Nosotros somos más de 200 personas hoy en remar, acá en Mendoza. De los cuales somos unos 30, 40 que salimos por diferentes zonas y trabajamos el día a día. Así que el respaldo de Mendoza está. Eso es muy importante. Eso se lo quiero agradecer a lo que es. Bueno, está bueno. Y recordarle, ¿no? A aquellos que por ahí los vemos siempre, porque están siempre en el centro, por todos lados, vendiendo sus productos. Y que los condimentos son ricos también. Y que son buenos los condimentos, es verdad. Veía recién José también un poco la emoción de cuando lo escuchaba él, que se quería quedar, de que quería quedarse a devolver, que es lo que sucede también. Yo estuve en remar del año, como te digo, yo lo conocí en el año 98 y estuve 10 años. Fueron los mejores 10 años de mi vida. Trabajar con personas adictas, porque para sacar más allá respeto todo lo que sea médico, pero para rescatar y ayudar a personas que tienen adicciones vos tenés que haber también caído, estado en ese pozo, saber de dónde, sí, y lo que pasa, porque somos todos iguales. Uno se puede tener delincuencia, el otro solamente la adicción, pero en el fondo somos todos iguales. Hubo una falta, ¿me entendés? Y es lo más lindo que yo viví. Y yo después me fui de 10 años y sentí un vacío tan grande dentro de mí que no me hallaba en ningún lado. No me hallaba y he vuelto a recaer con drogas después de todo ese tiempo. Entonces yo ya decidí venirme acá, es donde Dios me hace sentir útil. Porque el amor al prójimo es muy, muy importante. Claro. Hoy el drogadicto se lo margina, se lo corre, uno lo ve por una vereda, se cruza a la otra. Nosotros no, lo recibimos. Y eso ya es el mejor tratamiento que puede recibir la persona que está pasando adicción. Decir, vení con nosotros. El abrazo. Vení con nosotros. ¿Me entendés? Y ese es mi trabajo. Entonces a mí Esteban, que hoy esté sintiendo lo mismo, me emociona. No fue fácil. 1 año y medio estar bajo tratamiento. Y hay otro grupito también que viene ahí, que viene bien fuerte también. Somos varios los que y necesitamos siempre. Qué bueno. ¿Cómo no me voy a poner contento? Porque son pocos los que quedan trabajando en esto. Claro. Los necesitamos. Bueno, gracias, Doc, como siempre, un placer enorme. Y poder hablar de estos temas, o sea, saber que están ahí, no ocultarlos, es algo que atraviesa hoy y que hoy lo que nos tiene que preocupar es que nuestros chicos, nuestros jóvenes están muy, muy vulnerables. Yo insisto en eso también. Y que ahí es donde tenemos que estar muy atentos y ante cualquier signo que veamos que tenga una sospecha, busquemos ayuda desde lo profesional o a veces de lo afectivo, religioso. En distintas instituciones, distintas religiones, las parroquias, muchas parroquias tienen dentro de su labor también áreas donde dan este apoyo, este acompañamiento, que alguien que aún no ha ingresado a lo mejor en un conflicto de adicción, pero estamos en ese momento de por ahí rescatarlo y darle este abrazo, esta contención para que encuentre en el otro esa solución que a veces cree que se lo da un químico. Ay, totalmente. Ahí estuvimos repasando los números del Plan Provincial de Adicciones, estaban en pantalla, también la dirección. El CIAT, el Centro de Información Toxicológica, Departamento de Toxicología, las distintas direcciones, como para que también, y de remar por supuesto, las familias puedan interiorizarse, comunicarse y buscar ayuda. José, Esteban, Doc, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer, vamos a seguir igualmente abordando esto y hay que seguir insistiendo en esto, Doc. Por favor, a la gente de la Dirección General de Escuela le voy a decir
que empecemos también a incorporar en las currículas justamente esto, lo que tiene que ver con la concientización de todo esto que puede ser muy perjudicial para los niños, que por lo menos tal vez muchos lo tendrán en su casa y muchos podrán charlarlo con sus papás y con su familia, pero hay muchos otros que no. Entonces, que por lo menos si no lo tienen en casa, que lo tengan en la escuela, ¿no? Y si lo tienen en casa y en la escuela, mejor. Desde la escuela primaria. Desde la En la primaria. ya está. Como pasó con el ESI, como hablamos tanto de los chicos también de Tal cuestiones que tienen que ver con lo sexual, lo de las drogas también es fundamental. Desde chiquitos. Muchas gracias a los tres. Gracias. Un placer A enorme. ustedes. Bueno,